Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos, y vamos a retomar uno de los temas con los que arrancábamos este servicio informativo, y es que hasta hace apenas unos días, al menos 8 menores de edad fallecieron en Morona, Santiago, producto de una enfermedad desconocida hasta hace unos días, es decir, sin un diagnóstico claro. Luego de un estudio epidemiológico de los casos y el análisis de las muestras tomadas en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, realizada a los menores, se pudo identificar que la causa de muerte era leptospirosis. Se trata de una infección causada por la bacteria Leptospira, que suele estar en heces u orina de animales infectados y que se transmite a los humanos por agua o suelo contaminado o por contacto directo con estos animales. Vamos a hablar sobre este tema y hemos invitado esta mañana a Cristian Sánchez. Él es periodista, investigador que se encuentra en esta localidad para precisamente conocer cómo está la situación al momento. Él se conecta vía telemática con nosotros. Cristian, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Bienvenido. Belkis, buenos días. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Mucha incertidumbre causó esta situación que viene desde hace algunas semanas y que había venido afectando a varios menores de edad. Decíamos, 8 niños murieron a causa de esta enfermedad, cuya causa ahora se la conoce luego de estos diagnósticos. ¿Cómo se vivieron estas últimas semanas en la provincia a propósito de la presencia de esta enfermedad? Sí, Belkis, se trata de un tema que no es nuevo. Las primeras muertes, la primera muerte se reporta en diciembre de 2024, aunque el Ministerio de Salud Pública tiene un registro de una primera muerte con estos síntomas ya en noviembre de 2024, es decir, no es nuevo. Esto ya se venía informando a través de portales y medios de comunicación, especialmente de Macas. Se venía dando cuenta de la muerte de estos niños con una sintomatología que era bastante similar, que se repetía este patrón de síntomas, que era fiebre, dolor de cabeza, diarrea con sangre, dolor de estómago y tos en algunos casos. Entonces esto levantaba una alerta de que algo estaba pasando en estas zonas, porque, como digo, insisto, se repetían estos patrones de síntomas de los niños. En algunos casos los niños no pueden ser evacuados de estas zonas porque entendamos algo, son zonas completamente inhóspitas. Por ejemplo, el epicentro de las muertes es una comunidad que se llama Mashuín. Para llegar de Taisha a Mashuín, usted tiene que tomar una avioneta que toma alrededor de unos 25 a 30 minutos para llegar hacia Mashuín. Y si es que quiere caminar, porque las dos únicas formas de entrar a la comunidad son caminando o en avioneta. Si es que usted quiere caminar, tiene que hacerlo durante 6 o 7 días. Días, ni siquiera estamos Imposible hablando así. de horas, estamos hablando de casi una semana de caminata. Por supuesto, casi una semana. Y sacar un paciente así es difícil, y más en las condiciones que está la selva. Entonces, ya se venía hablando de esto, pero no tenía el impacto mediático y tampoco se conocían en todo el país los detalles. El equipo del Mercurio, el Mercurio es el diario de Cuenca, y armamos un equipo, conocimos de esto y pudimos acceder a la zona. Hay que entender que para acceder a la zona, primero hay que hacer el contacto con algún líder, porque al tratarse de comunidades Shuar y Achuar, tienen una cosmovisión y una idiosincrasia completamente diferente. Ellos cuidan mucho su espacio y son muy celosos en compartir su espacio. Para llegar allá hicimos el contacto con Pablo Ponce, que es del colectivo Violín Rojo, un colectivo que está haciendo un trabajo extraordinario en la zona, y pudimos llegar a la zona para conversar con la gente, con los padres de los niños que habían muerto. Estamos hablando, Y Cristian, allí perdón, ¿de qué pudimos, fecha aproximadamente cuando ustedes hicieron este primer acercamiento? el 21 de abril. El 21 de abril, precisamente ya hacia finales, como se reporta, justamente cuando ya se empiezan a vivir estos primeros casos y se empieza a generar o a hacer más grande, digamos así, esta alerta. Por supuesto,
cuando ya se empieza a conocer y en los medios de comunicación, sobre todo en la zona, se empieza a hablar más ya sobre estas muertes. Entonces nos dieron la posibilidad de acceder a la comunidad, hablar con la gente, conocer ahí, estuvimos con ellos, dormimos ahí en la comunidad, recorrimos algunas comunidades, las comunidades de Huampic, Cuserúa y la comunidad de Mashuín, en donde fue el epicentro de las muertes. Estando allí, conocimos las condiciones precarias en las que viven ellos. Ujú. ¿Sí? En donde no tienen agua potable, por ejemplo. Ellos utilizan el agua de De ríos, de ríos. vertientes, de pozos, Ujú. y en esos mismos ríos, vertientes y pozos se bañan, lavan su ropa e incluso cerca hacen sus necesidades. Además, cerca también hay espacios en donde crían tilapias, son peces, y eso, lo que sale de ahí se va al río. Ujú. Entonces, evidentemente es un río contaminado y ellos toman el agua directamente del río. También ellos elaboran la chicha con esa agua. Entonces, siempre están ingiriendo y tomando el agua del río. Pudimos ver eso. Además, pudimos ver que en la comunidad de Huampic hay un subcentro de salud súper precario, con sus paredes que ya mismo se caen, están utilizadas, son paredes de madera. Entonces, para llegar la gente a este subcentro de salud que queda en Huampi, la gente tiene que caminar hasta 4 horas desde las comunidades. Y es tan difícil caminar con un paciente, una mamita que esté embarazada, un paciente que haya sufrido alguna fractura, un paciente que tenga un dolor intenso. Caminar 4 horas por la selva para llegar a un centro de salud que es mínimo, tiene menos de lo mínimo, diría yo. Para algunos, sin embargo, se convierte entre la diferencia entre la vida y la muerte, poder llegar allí para que le estabilicen. Desde allí se pueden comunicar con el hospital de Macas o de Taisha para que el Ministerio de Salud Pública envíe una avioneta para que puedan evacuar ese paciente. Correcto. Entonces, estamos hablando de las condiciones en las que viven ellos, prácticamente están incomunicados, porque allá tampoco hay energía eléctrica, bueno, de generación hidroeléctrica, porque allá tienen energía gracias a paneles solares. Mm. Además, en algunos momentos, tienen comunicación a través de Internet, pueden hacerlo gracias a unas antenas que les ha dotado el colectivo Violín Rojo. Ellos tienen unas antenas, las cargan con energía solar y de ahí pueden comunicarse solamente en determinados momentos. O sea, no es que siempre pueden tener Internet, lo hacen por emergencias, lo hacen para hacer alguna consulta, pero prácticamente están aislados ellos. Y como le decía, para poder salir para poder salir a Macas o a Taisha, tienen que caminar 7 días o tienen que tomar un vuelo de una avioneta que cuesta entre 150 y $200. Además, Cristian, Entonces, Cristian, me parece sumamente importante e interesante conocer de esta realidad a partir de lo que han podido ustedes evidenciar y de estas formas tan precarias que tienen de vida estas poblaciones, porque en medio de este estudio que se ha realizado por parte de las autoridades sanitarias, del despliegue que ha realizado justamente el Ministerio de Salud con estas brigadas médicas en estas localidades, se ha hecho un llamado, por ejemplo, a la población a consumir agua segura, a almacenar correctamente el agua y también los alimentos, además de evitar estos contactos con posibles fuentes de contaminación. ¿Cómo garantizar que la población consuma agua segura cuando se encuentra en estas condiciones, por ejemplo? ¿Ahí qué pudieron ustedes escuchar de la misma población con la cual tuvieron este acercamiento y conversaron? sí, por ejemplo, allí las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública no empatan con la realidad. Correcto. No se le puede pedir a una comunidad que consuma agua segura cuando ellos no tienen una planta de potabilización, no tienen, no tienen de alguna manera la posibilidad de purificar o limpiar el agua. Entonces, no se les puede pedir eso. En la comunidad de Cuserúa y en la comunidad de Mashuín, hasta hace algún tiempo había unas bombas manuales para extraer el agua de pozos, un agua relativamente o medianamente limpia, podría decirse. Pero ya una vez que se dañaron esas bombas, que fueron entregadas o que han sido entregadas, nos contaban por alguna ONG,
Una vez que esas bombas están dañadas, ya lo que les queda es tomar del río, no hay otra alternativa. Además, no se les puede pedir a ellos, por ejemplo, que mantengan los alimentos a una temperatura adecuada o que los alimentos estén menos expuestos al ambiente, porque allí no hay refrigeradoras, no hay algún tipo de depósito donde se puedan poner los alimentos, hay que entender eso. Entonces, la realidad, estas recomendaciones no calzan con esa realidad que tienen ellos. Además que los niños allá, la mayor parte de niños anda descalzos, porque no tienen zapatos. Además de que esa es su costumbre, además de que esa es su idiosincrasia. Pero sobre texto de eso no se puede, por ejemplo, yo últimamente he visto algunos comentarios a raíz del reportaje que publicamos, hay comentarios que la gente dice, sí, pero los Shuar y los Achuar así mismo viven, así es su idiosincrasia, así es su cosmovisión, así son sus costumbres. Pero, como le digo, pretexto de eso no se puede justificar que no reciban la atención que deben recibir, primero por parte del Estado, por parte del gobierno central, y segundo por parte del municipio de Taisha, que el municipio de Taisha debe ser el que les garantice la dotación de agua potable. No se puede justificar diciendo que la costumbre de ellos es esa y que por eso no las autoridades no les dan o no les sirven no les garantizan los servicios básicos. Correcto, Cristian. ¿Han podido nuevamente tener un acercamiento en esta zona después de lo que realizaron justamente hacia finales de abril para constatar que se esté dotando de la atención médica necesaria? Porque cabe decir que si bien fueron 8 los menores de edad que fallecieron a causa de esta enfermedad, se ha informado que se han atendido a más de 800 pacientes y que hay otros casos que están justamente vigilándose, 46 pacientes que presentan síntomas similares relacionados. ¿Se trataría de personas adultas? ¿Solo ha afectado a menores, como el caso de los menores fallecidos? ¿Qué han podido conocer al respecto? Sí, nuestro compromiso como periodistas, Ujú. luego de este reportaje que hicimos, es darle seguimiento a esto. Y por eso tenemos los contactos de los líderes de las zonas, que pueden comunicarse algunos momentos del día, pueden comunicarse porque tienen internet. Pero además, aquí en Cuenca, en donde estoy ahora, hay 3 niños que están ingresados al Hospital Vicente Corral Moscoso. Están recibiendo tratamiento para la leptospirosis. Ellos fueron evacuados de la zona. Conozco yo que esta semana van a venir dos más al Hospital Vicente Corral Moscoso. Todos los días estamos en contacto con los familiares para que nos vayan contando cómo están evolucionando los niños y asimismo nos cuentan qué está ocurriendo en la comunidad. Ellos tienen mucha esperanza a raíz de la visita del ministro este fin de semana. El ministro estuvo en Mashui, específicamente en la zona en donde, insisto, es la zona cero donde se dieron la mayor parte de muertes. El ministro estuvo allí y ofreció dotación de medicamentos, pero además que va a haber brigadas de médicos que entren para hacer pruebas, para aplicar tratamientos, para hacer algún tipo de atención en los domicilios y para dar estas recomendaciones. También para reportar casos en caso de que sea necesario evacuarlos. Entonces, ahora se viene el seguimiento de este reportaje y esperar, por ejemplo, que la visita de las autoridades y los pronunciamientos no queden solamente en eso, que no sean solamente al calor del momento para apaciguar y para calmar un poco la preocupación que ocurre en la comunidad, sino que efectivamente la muerte de los niños, y es feo decirlo, pero que la muerte de los niños sirva para que esto tenga un antes y un después. Que la muerte de los Ujú. niños, que la muerte de Ikiam, de Margot, de Daniel, de los 8 niños, no quede en vano y que efectivamente a partir de esto las autoridades pongan la lupa sobre estas comunidades Y que tomen y les acciones garanticen urgentes. servicios de agua potable. Correcto. Por supuesto, les garanticen servicios de agua potable, electricidad, telecomunicaciones, una atención de salud digna, que haya escuelas dignas, porque las escuelas también se caen a pedazos. Y ojalá que ocurra eso, pero como periodistas vamos a estar, como equipo que fuimos allá, eh,
fue Fabián Campoverde, Rafael Durán y mi persona. Vamos a estar muy pendientes de esto y vamos a darle seguimiento a este caso. Sí, y sin duda es lamentable em, tener que registrar estos casos, que se evidencien estos casos de pérdidas de vida para instar nuevamente a las autoridades para que cumplan con estas acciones, como decía Cristian, la dotación de servicios básicos, de garantizar una vida digna a la población que se encuentra en zonas tan alejadas, con tantas dificultades de acceso a todo absolutamente. Cristian, quiero agradecer estos minutos por esta entrevista, comprometerlo quizá más adelante para poder mantener estos diálogos, porque es un tema que sin duda alguna merece el seguimiento debido hasta que se apliquen estas medidas correctivas que permitan garantizar las vidas, que no se sigan perdiendo más vidas a causa de un hecho como este. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Cristian Sánchez, periodista e investigador, ha estado esta mañana con nosotros dialogando a propósito de este caso de muertes registradas en menores de edad en Taisha. Ahora se conoce que estos decesos se produjeron a causa de la presencia de esta bacteria leptospira, que ha causado leptospirosis en estas localidades de Morona, Santiago. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, amigos, ya.